Para comprender un poco el mensaje que el evangelista nos quiere transmitir, es necesario que nos ubiquemos un poco en el contexto en el cual se desarrollaron los acontecimientos. Recordemos que Jesús vive en Nazaret, su pueblo. La mayor parte de su vida la pasó en Nazaret. Y en un momento determinado de su vida decide dejar su pueblo, dejar su familia e ir hacia un lugar donde él quiere comenzar su vida pública, donde quiere comenzar su evangelización, su predicación. Y escoge como ciudad estratégica la ciudad de Cafarnaúm, la cual se encuentra al norte del mar de Galilea. Un sitio muy estratégico. Por allí pasan los que van del norte hacia el sur o los que van del sur hacia el norte, y la evangelización comienza a difundirse de una u otra forma. Los primeros meses de predicación de Jesucristo en Cafarnaúm fue un éxito total. El pueblo lo acogió, el pueblo lo recibe, el pueblo acepta su doctrina, y ese mensaje comienza a difundirse de una manera impresionante. Pero pocos meses después, los fariseos venidos desde Jerusalén salieron alarmados por los prodigios que Jesucristo realizaba. Quedaron como desconcertados, pero especialmente a ellos les incomodó 4 cosas. Primero, Cristo no respetaba las tradiciones. Segundo, hablaba con autoridad propia. Tercero, interpretaba las escrituras de una manera muy propia, muy original. Y sobre todo, predicaba, presentaba un Dios totalmente distinto al que ellos estaban acostumbrados a presentar en la sinagoga. Esto alarmó a los fariseos hasta el punto que ellos no saben dar una explicación a aquellos acontecimientos tan maravillosos de Jesús, y comienzan a decir que es que está poseído por un espíritu inmundo, que es que el espíritu de Belcebú, el príncipe de las tinieblas, está obrando a través de Jesús. No tenían otra forma como poder descalificarlo. Un año después, prácticamente, después de tener Cristo una vida exitosa en Cafarnaúm, los fariseos, ya molestos, tratan de quitarlo del medio, tratan de eliminarlo, y comienzan a correr la voz por toda la región de que Cristo tiene un espíritu inmundo, de que está poseído, que no obra de parte de Dios, sino por parte de Belcebú. Este comentario naturalmente llega a la gente de su pueblo, quienes se preocupan, su mamá, la Santísima Virgen María, y los familiares, los que pertenecen al mismo clan, se preocupan, y ellos van entonces a Cafarnaúm en busca de su hijo. ¿Por qué? Porque se decían cosas muy deprimentes, muy ofensivas, muy denigrantes de Jesús. Decían, inclusive llegaron hasta decir que estaba fuera de sí. Es decir, estaba enloqueciendo, que se había vuelto loco. La familia se preocupa y se reúnen los amigos, los familiares más allegados, los que pertenecen al mismo clan, y van a Cafarnaúm en búsqueda de Jesús. Recuerden ese pasaje cuando le dicen: maestro, te buscan tu madre y tus hermanos. Es la ocasión propicia para Cristo presentar su nueva familia, y es por eso que dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a la gente que tiene a su alrededor, dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, presenta una nueva familia. Ahora bien, vamos a leer el Evangelio. Comienza el Evangelio diciendo: salió de allí, ¿de dónde? De Cafarnaúm, y vino a su patria. ¿Pero cuál patria? Es decir, él no estaba fuera del país, él estaba en su propia patria. Entonces, ¿por qué el evangelista dice vino a su patria? El evangelista coloca a propósito vino a su patria porque el fenómeno que sucede en su pueblo es un fenómeno muy común en toda la región. Es decir, lo que sucede allí en Nazaret es lo que ya comenzó a suceder debido a la influencia de las autoridades religiosas en cualquier lugar donde Cristo iba. Ya era mal mirado, ya la gente no quería aceptar su mensaje. Es decir, Cristo fue rechazado en su pueblo. Ya no lo viene a decir San Juan cuando dice: vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, los suyos no lo aceptaron. Continúa el Evangelio diciendo: y sus discípulos le siguen. Esto nos da a entender que la visita que Cristo hizo a su pueblo no era una visita familiar, no era una visita de cortesía, era otro propósito: presentar su nueva familia. ¿Y cuál es la nueva familia de Jesucristo? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y se esfuerzan en ponerla en práctica. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en las sinagogas. Nos da a entender que los días precedentes Cristo no fue muy bien aceptado, no fue muy bien recibido por su familia, por sus amigos, de modo que lo ignoran totalmente.
tuvieron que esperar el sábado. Y prácticamente la gente va a la sinagoga el sábado como por obligación, porque es día de precepto, porque tienen que cumplir con la obligación de ir. Es decir, fueron a escucharlo prácticamente obligados. Pero parece que los primeros días no fue muy bien recibido, no fue muy bien aceptado entre sus parientes por el comentario que ya los fariseos habían difundido en toda la región. La multitud al oírle queda maravillada y se preguntan ¿de dónde le viene todo esto? Es decir, puede venirle de los hombres si fue a una escuela rabínica, se estudió y esa sabiduría, esos conocimientos los adquirió en la escuela rabínica, o le puede venir de Dios, o le puede venir del maligno. Pero como tenían la influencia de los fariseos, quienes ya habían difundido la voz, que era un hombre peligroso, que venía y que actuaba bajo el espíritu de Belcebú, ellos se fueron por lo más fácil, descalificarlo inmediatamente. Es decir, no ven en Jesús la condición divina. ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Ellos no discuten sobre la enseñanza de Jesús, discuten sobre su sabiduría. Es decir, no podemos confiar en él. ¿Su doctrina es ortodoxa o no? No la aceptan. Y esos milagros hechos por sus manos. Al decir esta expresión, prácticamente lo están asociando a una persona que hace magia. Es decir, a alguien que es como un brujo. No ven en Jesús la procedencia divina. Más bien ven en Jesús como si fuese un brujo. Para los habitantes de Nazaret resulta verdaderamente un enigma. Lo vieron allí, lo vieron crecer de una familia de principios sólidos, de principios religiosos. Y resulta que ahora se les presenta un hombre con unas ideas totalmente distintas a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. En Cafarnaúm el pueblo lo aceptó. Fueron las autoridades religiosas quienes lo rechazaron. En cambio, aquí en su pueblo fue lo contrario. Fue el pueblo mismo quien lo rechaza. Y de una forma despectiva. ¿No es este el hijo del carpintero? Es decir, una profesión muy simple, muy sencilla. ¿De dónde le pueden salir tantas cosas a un obrero, a una persona común y corriente? Luego agregan un desprecio aún mayor. ¿No es este el hijo de María? En la cultura palestinense, un hijo siempre es llamado con el nombre del padre, aunque el padre haya muerto. El hijo conserva siempre el nombre del padre. Por lo tanto, ellos han debido decir, ¿no es este el hijo de José? Porque cuando se decía que alguien era hijo de una mujer, se mencionaba solamente la mujer, se ponía dudosa en reputación la procedencia del hijo. Por lo tanto, ellos pasan inmediatamente a la ofensa. Al no nombrar a San José, al no nombrar a su padre, el evangelista nos quiere decir que el pueblo inmediatamente lo descalificó. Es decir, le estaban negando que perteneciera a la tribu de David, que no pertenecía a sus antepasados, no cumplía las tradiciones, no respetaba lo que ellos habían recibido. Lo consideraban fuera de las tradiciones, por eso no nombran a José. Y se escandalizaban de él. Escandalizar quiere decir estar en totalmente desacuerdo con lo que tú enseñas. No comparto, no comulgo. Es decir, ni siquiera me molesto en ponerme a discutir lo que tú dices. Simplemente no comparto tu pensamiento. Jesús dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Con esta afirmación, Cristo está dando a entender que su procedencia es divina, porque dice, un profeta, y el profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Les está respondiendo a la pregunta que ellos dicen, ¿de dónde le viene todo esto? Él, su procedencia es una procedencia divina, no del maligno como habían difundido los fariseos. Esta situación es para Jesús muy dolorosa. Su propia familia, su propio pueblo lo rechaza. Y este mensaje ciertamente es para nosotros, quienes pertenecemos a la familia, porque nos bautizamos, porque hicimos la primera comunión, algunos se confirmaron, otros se casaron por la iglesia. Quienes nos creemos la familia de Jesús, somos los primeros en rechazarlo, somos los primeros en no aceptar su mensaje, somos los primeros en que vamos a escucharlo por obligación, porque hay un matrimonio, porque hay un funeral, pero no porque me nace a mí ir a escucharlo, como fue el pueblo de su pueblo de Nazaret fue a escucharlo porque era por obligación que tenían que ir el sábado. Nosotros a veces vamos por obligación a escuchar la palabra de Dios. De modo que el mensaje es para nosotros hoy. Ábrate un poco, comience a formar parte de la familia de Jesús, escuchando su palabra y haciendo el esfuerzo en ponerla en práctica. Te deseo una feliz semana. Que Dios te bendiga.